lo que hace es desunir conceptos y desunir ideas para forjar al futuro del Ecuador como queremos. Pero vamos a seguir hablando del futuro del Ecuador y lo hacemos con nuestro invitado a esta hora de la mañana, el señor doctor Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Orlando Murillo lo saluda, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo amanece? Orlando, buen día. Un saludo para ti, para la audiencia de MC Noticias. Pues acá con la novedad del incremento de horas de apagón que sufriremos los ecuatorianos a partir de hoy. Es terrible. Leí esta mañana lo que pasa en Mazar y la realidad es que es preocupante. Da temor de lo que pueda pasar en el Ecuador, sobre todo con la producción y de ello derivado la desocupación que pueda venir, ¿verdad? Pero de esto los 16 candidatos a la presidencia de la República no dicen cómo van a solucionar los problemas. Solamente se han puesto a criticar al actual gobernante. Él tiene su responsabilidad en estos 9, 10 meses que tiene administrando al país, pero no hablan de los hechos anteriores, que es lo que hoy vivimos en el Ecuador, doctor. Tú lo has dicho, Orlando, no se trata simplemente de criticar, sino de proponer una alternativa. Estamos en un proceso electoral con 16 binomios presidenciales, prácticamente ya todos ellos calificados y en firme, y pues en ese sentido lo óptimo sería escuchar propuestas concretas, que se nos diga cuál es la alternativa, si estamos frente a una situación de dependencia total del milagro de la lluvia, un fenómeno natural que se sale del control y de las manos de los seres humanos, pues mal haríamos nosotros seguir dependiendo de esto, que los candidatos echen manos de sus discursos esperanzadores pero vacíos. Así es que ojalá dentro de poco, frente a esta crisis, además de criticar, por supuesto, la incompetencia y la inacción del gobierno actual, se plantee una salida sensata que nos dé a nosotros, además, insumos suficientes para elegir bien el próximo 9 de febrero. Ahora, nadie conoce tampoco los planes de gobierno que plantea cada uno de los candidatos. Allí también hay una falla dentro del sistema electoral, porque deberían ser los candidatos quienes se preocupen, ¿cierto?, de exponer sus planes. Conversaba en días pasados con un analista político, un profesional del marketing político, y él decía, antes sabíamos qué proponían los candidatos. Por ejemplo, ahora le toca al pueblo. Bueno, ¿qué le toca al pueblo? Tener trabajo, tener educación, tener salud. Hubo otro candidato que llegó a ser presidente, pan, techo y empleo, ¿verdad? En una frase recogía lo que era su propuesta: pan, techo y empleo, alimento, casa y empleo, trabajo. Pero hoy en día nos habla una serie de situaciones que incluso no nos hablan, doctor. Sencillamente se exhiben bailando horrible en TikTok, poniéndose unos zapatitos rojos o una ropa que ellos jamás han utilizado, pero para campaña se la ponen porque hay que atraer la atención de los jóvenes, particularmente que utilizan las redes sociales. ¿Cómo analizar esta situación, doctor? Bueno, pues tú lo has dicho, pero no podemos perder de vista, Orlando, que hay una prohibición de hacer precampaña. Y si bien es cierto, estos espacios que, por ejemplo, se aprovechan medios de comunicación para decirle al país cuál es la propuesta concreta o qué es lo que se está pensando hacer, podrían ser utilizados de forma bastante maliciosa por opositores para atacar ante el Tribunal Contencioso Electoral su pretexto de una precampaña. Ahora, al momento de inscribir tu candidatura, tú sabes, tienes que ingresar al Consejo Nacional Electoral tu plan de gobierno, que tiene que cumplir con ciertos parámetros básicos, una hoja de ruta de la gestión pública, que esperemos pues de forma definitiva sea dada a conocer en el momento oportuno, como un insumo más para que los ecuatorianos elijamos. No obstante, cumpliendo con lo que dice la ley en cuanto a contenidos básicos, esto puede ser un saludo a la bandera. Mira que si revisamos las elecciones de 2023 y las de 2021, no solo respecto de quienes fueron electos, sino de todos los candidatos participantes, esos planes de gobierno en muchos casos son cuestiones vacías simplemente por cumplir con la formalidad de la ley,
o documentos que te abordan muchos diagnósticos copiando y pegando textos de páginas web disponibles al público y pues simplemente dejadas las cosas ahí. Si es que ganamos, pues ya veremos pues cómo ejecutamos. Si es que no, en buena hora, al menos cumplí con la ley. ¿Qué hacer frente a esta realidad, doctor? ¿Cómo cambiarla cuando quienes hacen y estructuran las leyes son los propios políticos? Mira, Orlando, yo creo que hay varias cosas. El proceso no es fácil. Lo hemos analizado contigo previamente en espacios como este. No se trata de simplemente quitarles el financiamiento público o empezar a atacar a ciertos candidatos. Se trata de identificar el origen del problema, que aunque a algunos les disguste, es el perverso sistema de funcionamiento de la política que está en la Constitución de Montecristi. Si ese origen no es atacado, difícilmente vamos a solucionar el problema con reformas parche en el Código de la Democracia o en reglamentos que están en manos del Consejo Nacional Electoral. Recuerda tú si antes de 2008 teníamos 276 movimientos políticos. Recuerda tú si antes de 2008 teníamos estos problemas advenedizos utilizando recursos públicos para promocionarse o hasta para obtener dinero en efectivo de forma corrupta. No. Los problemas se originan, lamentablemente, con la Constitución vigente y ese sistema tiene que cambiar para poner fin a las organizaciones políticas de papel que no se representan ni a sí mismos ni siquiera a sus dueños y caudillos, para poner fin a la falta de controles en el financiamiento de la política y a los débiles controles del financiamiento público que actualmente están vigentes, para hacer de la política una actividad digna, con mérito, con experiencia, no simplemente con popularidad o con manejo experto de redes sociales. El sistema tiene que cambiar desde su origen mismo y para lograrlo, por supuesto, dependemos también de la voluntad política de los que se han beneficiado hasta este momento del régimen vigente, pero sobre todo de una ciudadanía activa exigiendo que las cosas se hagan como corresponde. Pero justamente, doctor Mauricio Alarcón Salvador, ningún candidato habla de cambiar la Constitución, ni siquiera de una pequeña reforma. Y cuando este presidente envía una reforma para un artículo 5, si no me equivoco, para que vuelvan las bases militares extranjeras al país, todo el mundo levanta la voz. O sea, no tienen idea de lo que hay que hacer por el país, pero quieren ganar la presidencia. ¿Qué mensaje debemos darle al pueblo ecuatoriano para que despierte un poco y sepa elegir no entre los mejores, sino entre los peores, al menos peor? Qué difícil cuando nos hemos equivocado antes, Orlando, tratar de dar una respuesta mágica a en esta ocasión no equivocarnos. Vas a escuchar buenas propuestas, vas a escuchar alternativas a lo que tenemos hoy, vas a escuchar demagogia y populismo, vas a ver a personas que el día de mañana se van a cambiar de camiseta en la Asamblea Nacional. Lo cierto es que, como lo acabo de mencionar y me ratifico, hay un problema más profundo que tiene que ser solucionado. Y al menos, como tú dices, para lo que se viene de forma inmediata, para que no carguemos con esa culpa de equivocarnos una vez más. Lo óptimo es, 1, informarnos bien. No votar con el corazón ni con el hígado, con la cabeza. 2, que en espacios como este se escrute públicamente a los candidatos. No sé, que probablemente este espacio tiene una línea editorial y tú tienes una ideología, como nos pasa a todos, pero la objetividad con la que hay que transmitir el mensaje a nuestro público es fundamental. La gente está en capacidad de sacar sus propias conclusiones. En esos espacios no hay que hacer solo las preguntas que le luzcan al candidato, por el contrario, hay que hacer las preguntas punzantes, las difíciles, las de los temas que los candidatos prefieren evitar para no perder votos ni perder popularidad. Y finalmente, que así como le dedicamos interminables horas del día a utilizar estos aparatos para, no sé, pues chatear con los amigos o participar de redes sociales, le dediquemos unos pocos minutos a leer y analizar lo que dicen los candidatos, quiénes son sus equipos de gobierno, qué personas les acompañan, quiénes financian sus campañas electorales, porque de eso depende lo que harán una vez que lleguen al poder.
Y mira, la cuestión en algunos casos, como el de la Asamblea Nacional, podría resumirse, Orlando, en una simple frase: si votamos por camiseteros, no esperemos una asamblea distinta. Tenemos en este momento como candidatos a la Asamblea Nacional personas que militan en la cuarta organización política en poco más de un año. Cuarta organización política. Y se llenan la boca en los medios de comunicación hablando del centro humanista, hablando de que son eclécticos y pragmáticos. No, señores, los seres humanos tenemos ideología. Y usted no puede pasar del socialismo al socialcristianismo, porque eso lo que denota es o un nivel enorme de ignorancia o un nivel enorme de incoherencia. Y después en la asamblea te dirán que pues se sienten incómodos y pasarán a otra organización política. Si votamos por camiseteros, no esperemos resultados. Y aquí lo que también preocupa, ¿no?, es que alrededor del 80% de los actuales asambleístas van en procura de una reelección. Reelección, digo, ¿para qué? Si han ido a calentar asiento, a ganar más de $5.000, cuando hay jóvenes que aquí, a lo mejor con mayor capacidad, queriendo ganar la quinta parte, quisieran tener un trabajo y aportando auténticamente a la sociedad. La actual presidenta de la Asamblea, por ejemplo, ¿qué proyecto ha presentado? La señora Cabezas, ¿qué proyecto ha presentado aparte de los alaridos, acusaciones sin fundamento que le ha hecho a la ministra fiscal y también a la ministra del Interior? Es decir, y quieren reelegirse. ¿Qué debemos decirle al pueblo ecuatoriano respecto a este tema, doctor? Evalúen la gestión de las autoridades que buscan reelegirse. Los datos están disponibles. Si usted quiere saber lo que hace su asambleísta, pongo a su consideración nuestro observatorio legislativo, donde podrá ver datos de la gestión de los 136 legisladores, quiénes son sus equipos de trabajo, qué proyectos de ley han presentado, qué es lo que han logrado, en qué comisiones están. Infórmese. No coma cuento de que solo porque ya estuvo ahí y sonrió bonito tiene derecho a ser reelegido. El voto es un premio, Orlando. El voto es un reconocimiento a aquellos que han hecho bien las cosas. El voto no puede ni debe ser desperdiciado. Entendemos que votamos por obligación para que nos den ese bendito papel. Todavía sigue siendo exigido para ciertos trámites públicos, pero hagamos que ese papelito valga algo más que el simple papel, pues. Hagamos que el voto tenga poder para poner las cosas en su lugar. A los camiseteros y a los que se pasan de vagos ganando sueldo a nuestra costa, mándenlos a la casa. Déjenles en el lugar que corresponde. Pero aquellos que lo han hecho bien, y que sí hay varios en la Asamblea Nacional, premienles con el voto, que sigan representando a los ecuatorianos. Esa representación tiene que ser un honor. Esa representación es el reflejo de lo que somos nosotros. Así es que aquí es muy fácil sentarnos, como suele ocurrir en grupos familiares o de amigos, a denostar en contra de la Asamblea Nacional. Pero claro, no vino pues un platillo volador y puso a los 137 en sus curules. Fueron nuestros votos, Orlando. Así es que a votar con responsabilidad para no tener que avergonzarnos 1 o 2 semanas después por el resultado de nuestra decisión. Y para que no inicien acciones o juicios políticos sin sustento. Hoy mismo el juicio contra la señora ministra del Interior está ahí viendo cómo acaparar el único voto que puede desequilibrar para un lado y para el otro el juicio. ¿Qué hacer? Mira, la fiscalización en su término, y tú lo sabes perfectamente bien, es un acto de control político. Y claro, no quiere decir que se juzgue como una autoridad del sector justicia aplicando la ley en caso de incumplimiento. Pero no puede ser tampoco un show. Un proceso político tiene bases. Está establecido en la Constitución y en la ley. Sus causales, la forma en la que se tiene que actuar, no puede ni debe convertirse en un espacio de venganza. No puede ni debe convertirse en un espacio para el show. ¿Que hay autoridades con mérito para ser enjuiciadas políticamente? Por supuesto que sí, hay que decirlo. Y una asamblea responsable tiene que proceder en esa línea. Y aunque al final manden los votos, porque obviamente es un proceso en un órgano colegiado como el de la Asamblea Nacional, que al menos el proceso para llegar a esa votación no sea una vergüenza o un show como aquellos a los que lamentablemente nos han tenido acostumbrados. Hay mucho que recuperar en la Asamblea Nacional.
Y mira, no necesitamos tampoco jefas de bancada oficialista torciendo votos al interior de la comisión, clavada en el oído de los legisladores durante toda la sesión. Tampoco necesitamos gente que llegue a la comisión de fiscalización a dar golpes en la mesa y a gritar y a ofender. Necesitamos revalorizar la política con base en una frase muy sencilla: sabiduría popular. El que nada debe, nada teme. Y eso se aplica tanto para los fiscalizadores que están en la Asamblea como para los fiscalizados que en este caso están en la Asamblea Nacional. Si la política fuera de altura, vivíamos en un Estado de Derecho y se respetaría la Constitución y la ley, no habría nada de qué temer. Basta revisar la historia, Orlando, por favor. El Congreso Nacional, con todos sus defectos, golpes con el cenicerazo, con el ven para mearte, era supremamente mejor que la cosa que tenemos ahora, porque los procesos de fiscalización, aunque los votos contaban, se llevaban con altura. Y mira que yo probablemente era niño, incluso recién nacido, te digo, en la época de los famosos juicios políticos que tenían como interpelante al entonces diputado León Febres Cordero, o después, cuando León Febres Cordero era presidente, a los interpelantes de la izquierda democrática, que eran el partido de oposición. Y las grabaciones están, pues, y uno puede ver lo que era un juicio político en aquel entonces, lo que era una interpelación a un ministro de Estado, no la porquería que lamentablemente vemos ahora. Gobierno, el doctor Fero Blum, ¿verdad? Por el tema de las muñecas, donde se discutía ideas, no temas personales, ni había acusaciones sin fundamento. Recuerdo otro juicio político que estuve presente en el Congreso Nacional cuando se interpeló al economista Alberto Dajic y cómo se dramatizaba, pero también con hechos ciertos y poniendo de relieve una creencia. Con la mano en la Biblia, dijo Dajic: yo no tengo las manos manchadas de sangre, ¿verdad? Pero eran otro tipo de personas con mayor intelecto, con mayor capacidad intelectual, pero no lo que estamos viendo ahora, donde le gritan encima a la interpelante, donde golpean la mesa, donde se les acusa, ¿sí? O se les quiere dar el zarpazo, trayendo vía telemática a corruptos, a gente que está afuera, o a prófugos de la justicia para que encaren a una ministra fiscal, por ejemplo, y no pasa absolutamente nada, ni siquiera le llaman la atención a aquella que infringe ese reglamento. Pero mira, Orlando, y no quiero decir acá que, porque muchos malinterpretarán probablemente lo que estamos mencionando, pero mira el nivel de política que existía entonces. Tú ya lo recordabas, Carlos Fero Blum, interpelado por León Febres Cordero por el conocido caso de las muñecas de trapo. Termina además, en este caso, con Carlos Fero Blum fuera, con León Febres Cordero ya un pie en la presidencia de la República, pero Fero Blum fue candidato al Congreso en el año 84, después del incidente de las muñecas de trapo. Fue elegido diputado nacional y con los votos del Partido Social Cristiano, que lo interpeló por este tema, fue elegido vicepresidente del Congreso. La política se llevaba de forma distinta. Uno tenía claro, obviamente, quién era tu rival, quién era tu opositor político, pero el respeto y la forma de llevar la política era sustancialmente distinta. Hoy, perdóname, pero no hay de qué sentirnos orgullosos. A nosotros con el Observatorio Legislativo nos han dicho que somos corresponsables de la debacle, de la credibilidad y la confianza de la Asamblea Nacional. No, señores, transparentar los datos no nos hace responsables de sus actos. Si la gente no cree ni confía en la Asamblea Nacional, es precisamente por lo que ustedes hacen y lo que vemos que hacen a través de la Asamblea Nacional. Para mí, en este momento, Orlando, dejando de lado los nombres, se abre la posibilidad de un nuevo periodo, esperemos, independientemente de quién sea presidente, vicepresidente o hasta miembro del CAL durante estos 8 meses que restan de legislatura. Un periodo en el que se legisle con los pies sobre la tierra, en el que se le intente dar mayor valor al primer poder del Estado, al órgano de representación por excelencia. Doctor, quiero agradecerle siempre los diálogos que tenemos aquí. A veces yo no hago preguntas y más bien opino, pero es parte de lo que recojo entre los amigos, entre la familia, en la gente del barrio con los que converso, y digo que debemos procurar tener la cultura del reclamo.
no votar y dejar que la autoridad por la que elegimos y votamos quede allí y después decir yo no soy político, ¿no? Sino involucrarnos, no activa, sino analizando las cosas que hacen para evitar que este país se nos vaya más de las manos. Consecuentemente, es importante siempre escucharlo en sus opiniones y razonamientos en la orientación de nuestra ciudadanía que sigue a OMC Noticias, doctor. Gracias, lo dejo con su saludo de despedida. Muchas gracias, con un gusto compartir este espacio contigo y mi llamado a que seamos responsables. No podemos votar ni con el corazón ni con el hígado, tenemos que votar con la cabeza. Informémonos bien. Ahora hay muchas formas de hacerlo. Escuchemos lo que piensan y lo que dicen los candidatos. Veamos quiénes son los binomios, no solo los candidatos a la presidencia. Veamos quiénes les acompañan en sus equipos de trabajo, quiénes integran sus listas en la Asamblea Nacional. Nada quita la posibilidad de que una vez más nos equivoquemos, pero al menos quitémonos un poco de responsabilidad, haciendo que ese voto importante sea responsable y debidamente informado. Y el llamado que indirectamente hizo los medios es importante, doctor, porque también somos corresponsables. Ayer, por ejemplo, entrevistaba al doctor Celi, que me parece un hombre intachable, ¿verdad? Pero cuando le cuestioné por el tema del apoyo que le están dando al señor Topi, la involucración que se hace de él en los contratos, en los radares en Manta, lo noté incómodo, ¿no? Lo noté incómodo. Yo lo traje un poco a la reflexión, porque eso es lo que hay que preguntarle al candidato para ver qué manifiesta. Por ejemplo, yo critico que aquí se den las conferencias radiales del alcalde y nadie le pregunta por el contrabando de los combustibles. Nadie le pregunta por la denuncia en la Fiscalía de los transportistas por ese opaco contrato con el consorcio STG que dejó hecha la nefasta administración anterior. ¿Por qué? Porque la pauta está de por medio. Aquí por ventura no ganamos dinero. Yo saco hasta de mi bolsillo a veces para mantener este espacio. Pero no tengo compromiso con nadie, tengo la libertad de comentar y criticar a todo el mundo, doctor. Y eso es una cosa. Pero Orlando, simplemente como lo mencionaba, tú tienes ideología, el medio tiene línea editorial y eso no lo compromete en lo absoluto. Eso no quiere decir que el trabajo periodístico sea malo. Lo importante es que al momento de ejercer el liderazgo en un espacio de opinión, como lo acabas de decir, se hagan incluso las preguntas incómodas para que seamos nosotros desde el público quienes saquemos nuestras propias conclusiones. Así es que a darle también importancia a ese rol que juegan ustedes como propagadores de información y opinión, la influencia que los periodistas, líderes de opinión y medios de comunicación ejercen sobre nosotros es importantísima de cara a un proceso electoral tan trascendental como el que tendremos en febrero del próximo año. Muy gentil, gracias doctor, muy amable. Son las 7 de la mañana con 55 minutos con esta entrevista.